Tipos de datos en Excel. Excel básicamente incorpora dos tipos de datos, los llamados alfanuméricos y los llamados numéricos. Los datos alfanuméricos vamos a encontrar cadenas de texto, las cuales incluyen letras y combinación de letras y números. También vamos a poder encontrar que van a aparecer números, los cuales nosotros los podemos ver como números, pero Excel los interpreta como cadena de caracteres. Por ejemplo, acá tenemos el 45 y dado que se ingresó con una comilla, entonces él lo tomó como un carácter. También todo lo que tenga los símbolos especiales, como el signo de pesos o el de numeral o el símbolo de porcentaje dentro de un texto. Para el símbolo de porcentaje tiene una connotación especial que vamos a ver más adelante. Normalmente cuando ingresamos un dato alfanumérico, nos vamos a dar cuenta que él lo alinea a la parte izquierda por defecto. De esta manera nosotros nos estamos dando cuenta si el dato realmente es numérico o alfanumérico, aunque esa alineación se puede cambiar más adelante. Pero digamos que por defecto él siempre lo va a alinear en la parte izquierda. Los datos que son llamados numéricos pues corresponden a los números normales que vamos a digitar en nuestra celda. Normalmente se pide que en Excel nosotros insertemos los datos de forma plana, es decir, que no nos pongamos a colocarle signo pesos o los puntos de separación de miles, ya que para eso se les puede aplicar el formato. Pero normalmente también lo puede reconocer el sistema, los números negativos, los números con decimales. En este caso el decimal que estamos utilizando es la coma, y esto es debido a la configuración del computador. En el sistema, mi sistema está configurado para aceptar la coma como decimal y el punto como separación de miles. Para nosotros comprobar cómo está aceptando nuestro computador, podemos hacer esta sencilla prueba. Vamos a digitar este número 1 con separado con puntos, y cuando lo ingresemos, si el número al ingresarlo separado por puntos, por ejemplo este número 1.234.567, y vamos a separarlo con coma 34, si lo alinea a la derecha, como en este caso, quiere decir que él está aceptando los puntos para los miles y la coma es para los decimales. Si por el contrario lo insertamos con comas de esta manera para separar los miles y punto para los decimales y queda hacia la izquierda, significa que muy posiblemente Excel no esté tomando esta configuración. Y pues si ocurre en caso contrario, pues ya nos daremos cuenta que el sistema está con una configuración diferente. Algunos datos numéricos también pueden asumir la presentación de formato exponencial, es una presentación que le da Excel a los números más grandes, o de pronto puede aparecer el dato, pero si no cabe en la celda, el sistema le va a colocar estos símbolos de numeral, y esto puede suceder porque tal vez tengamos que agrandar un poco la columna para poder ver el dato completo. Si el dato no se alcanza a ver, entonces lo que hace Excel es que lo oculta y lo muestra con estos símbolos de numeral, y se debe a que la columna no alcanza a mostrar el dato. Lo que no sucede con las cadenas de datos alfanuméricos. En este caso la palabra completa es EDINSI Academia de Sistemas, pero en esta parte se ve cortada, pero en la barra podemos ver que está completa. ¿Qué otros tipos de datos vamos a encontrar? Vamos a encontrar las más comunes, que son las fechas y las horas, las cuales son realmente valores numéricos que tiene Excel, donde el número 1 se le asignaría la fecha del 1 de enero de 1900. Podemos comprobarlo cambiándole el formato a esta fecha como numérico. Para cambiar el formato nos vamos a dirigir a nuestra barra de inicio y vamos a hacer clic en este botoncito, que es donde encontramos en el grupo de número. Vamos a encontrar la opción de formato numérico y vamos a escoger general o numérico, y nos vamos a dar cuenta que la fecha que teníamos era el número 1 realmente. Esta fecha 43.240 corresponde a, vamos a cambiar el formato por fecha, puede ser fecha corta o fecha larga, el 20 de mayo del 2018. Es decir, quiere decir que las fechas están entre el número 1
1 y el número 43.240. Ahí están cualquier fecha. Es decir, que si nosotros digitamos, por ejemplo, 45.000 y le damos un formato de fecha, entonces nos va a representar la fecha a la que le corresponde ese número, que sería el 15 de marzo del 2023. Bien, otros tipos de datos que nosotros vamos a encontrar en Excel son las fórmulas, que lo vamos a utilizar muchísimo. Normalmente vamos a ver en nuestra celda la fórmula, pero en la barra de fórmulas vamos a poder observar cuál es la fórmula que compone ese resultado. Por ejemplo, este sería 5 por 3, acá tendríamos 2 por 8 más 4, o la suma, en este caso tiene una función, que es la función de suma de la celda de 4 y de 5. También vamos a poder digitar los valores como porcentajes. En este caso, si le adicionamos el símbolo de porcentaje, Excel lo toma como valor porcentual. Otro dato que maneja Excel es los que son direcciones web. En este caso, cuando se inserta una dirección web, él le coloca el color azul y una rayita. Quiere decir que si hacemos clic, pues nos va a llevar a esa dirección, o por lo menos va a intentar abrirla. Ya dependerá si está bien o no, porque si puede cargar la página. En general vamos a encontrar entonces que los datos los vamos a poder ingresar en nuestra hoja de cálculo, y a través de la opción del grupo número vamos a poder cambiarle el formato a esos datos, ya sea para fecha. Los formatos más comunes pues son los formatos numéricos y los formatos de texto. En este caso aquí aparece general, que es el formato que por defecto él va asumiendo, pero normalmente Excel lo que tiene es que cuando recibe un dato, por ejemplo de fecha, el formato cambia a fecha. Acá en la barra lo podemos ver, o a porcentaje. En este caso el formato cambia automáticamente, por eso muchas veces cuando escribimos un dato en una celda, vamos a escribir por ejemplo 45%, damos enter, la celda cambia de estar al estado normal, que es general, al porcentaje. Así nosotros borremos el dato, cuando volvamos a escribir nos vamos a dar cuenta que él ya asume que esa celda tiene un formato porcentaje, entonces nos lo va a colocar como porcentaje. Entonces tendríamos que volver a cambiar el formato a general para poder verlo como número. En este caso el número me lo dejó ya con decimales, o sea que me tocaría tener en cuenta que tocaría volverlo a digitar. Lo mismo también tenemos para las fechas. Nosotros podemos escribir las fechas con un formato. Vamos a seleccionar en nuestra barra de formatos numéricos y vamos a poder cambiar, por ejemplo, una fecha corta o una fecha larga, por ejemplo. En cuanto a, por ejemplo, para los números, vamos a poder colocarles, escribamos acá, dos formatos para que incluyen el símbolo de moneda. Uno se llama el formato moneda, normalmente, que le coloca los signos de puntuación, los puntos, y el signo pesos, y hay otro que se llama formato contabilidad, que difiere un poquito en la presentación del dato. Aquí podemos ver un poquito más grande la diferencia. Formato moneda y formato contabilidad, en esencia son el mismo número, pero lo que cambia es la presentación. Casi siempre nosotros vamos a ver que el dato se presenta de una forma en la celda, pero si miramos en la barra de fórmula, pues se ve realmente como está escrito. Otra forma de presentar los datos es esta forma, que se le llama fracción. Normalmente, si tenemos un número, podemos, en este caso es un cuarto, vamos a decirle que lo presente como fracción, entonces le podemos dar clic en esta opción. O hay opciones adicionales, vamos a darle aquí fracción de un medio y una parte entera. Es otra de las opciones que nos presenta en la parte de los formatos numéricos Excel. Vamos a encontrar entonces para aplicar signo pesos, en donde podemos elegir si vamos a trabajar con otro tipo de moneda, si vamos a trabajar con libras esterlinas o con euros o con yenes. El de porcentaje, que se lo podemos aplicar también a datos que ya estén ingresados. Vamos a aplicarle formato porcentual. En este caso no aplicaría muy bien porque quedaría 1200%. Tendríamos que quitarle acá y dejemos 12%.
el formato numérico, que es el mismo que encontramos acá, el cual lo convierte a un número, los botones de aumentar decimales para poder ver el número con más decimales o dejarlo en un solo valor, como redondearlo. Realmente lo que hace aquí es que oculta los decimales en la presentación, pero los decimales en el número siguen estando. Es decir, si tenemos un número con bastantes decimales, por ejemplo tenemos el número 34,56789, donde todos los que van después de la coma son decimales, y queremos presentarlo con un solo decimal, vamos a hacer clic sobre el botón disminuir decimales. Vamos a ver que nos puede dejar, por ejemplo, un solo decimal, pero realmente el número sigue teniendo los decimales, sino que en la presentación, ya para algo como impresión o para presentar mejor los datos, vamos a poder presentarlo de esta forma. Ya si quisiéramos redondear el número, más adelante vamos a ver unas funciones especiales que permiten quitarle los decimales y redondear a un número más próximo, si lo que queremos es trabajar un poco con más precisión.